Vamos a dar comienzo de este panel. En primer lugar, agradecerles a los panelistas que se han sumado a este foro, este tercer foro de educación intercultural de la provincia de Buenos Aires, organizado por la Mesa Autogestiva en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. Queremos agradecerles a los que se han sumado a este espacio. Y voy a ir nombrándoles y comentándoles acerca de los panelistas en la medida que vayan exponiendo, dándole lugar. Este panel se llama Conversatorio Educación, el campo de lo jurídico y los saberes ancestrales. En primer lugar, la expositora es la doctora Paula Alvarado Mamaní, quien pertenece al pueblo quechua, es abogada, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y experta en pueblos indígenas y cooperación internacional. Docente en la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, en las materias de Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. También es docente de la UDMA, Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, en el seminario Derecho de los Pueblos Indígenas, que compartimos ambas la cátedra. También es presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a Paula y le comentamos que la exposición es de 15 minutos aproximadamente cada uno y vamos a dejar toda la recopilación de los expositores para luego trabajarlo en el taller. Así que bienvenida y adelante, Paula. Imanaya, ¿cómo están? Me puse el reloj porque suelo pasarme o hablar de más. Y he armado una pequeña ponencia, porque es muy difícil cuando hablamos el título, ¿no? Educación, campo de lo jurídico, saberes ancestrales. Yo me pensaba cómo preparar algo que pueda interpelar ciertos saberes, ¿no? Se habló mucho en el panel anterior, más con la intervención de Guille Folgueras, desde la colonialidad del saber, ¿no? Y también desde la formación de las academias. Entonces, bueno, es todo un desafío empezar a exponer. Una cuestión es un poco para saber o para ver desde dónde me posiciono, ¿no? Como bien indicó Mirta, pertenezco al pueblo Coya, de la provincia de Jujuy, pero tengo una cuestión educativa que he iniciado todo mi proceso de educación en una escuela en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito público, ¿no? ¿Y por qué lo marco? Porque hay situaciones que para mí fueron versadas por lo que es la discriminación en aquel momento. Yo pensaba que habían situaciones que no comprendía, que no entendía qué era lo que sucedían, pero hoy las puedo llamar discriminación o racismo, ¿no? Y así en los distintos espacios que transité durante todas estas etapas. Y por otro lado también, como una lógica perteneciente al pueblo andino, al quechua, al coya, y en un proceso de autodeterminación también me considero indianista, ¿no? Siguiendo los principios de Fausto Reinaga, un hermano al cual admiro mucho. Entonces muchos posicionamientos que tengo tienen que ver con esa lógica de pensamiento que sigue él, ¿no? Como un intelectual aymara que puso sobre las bases un montón de crítica o de repensar ciertas categorías, ¿no? Lo digo porque él, su pensamiento y su filosofía versa sobre el indio solo liberará al indio, ¿no? Entonces, bueno, toda mi posterior formación académica es cuestionar lo académico con... ¿Se escucha mal? Se escucha bien, Paula, ¿eh? Se escuchaba perfecto. No, perdón, porque vi en el chat. Bueno. Breve introducción al tema, y me voy a referir solamente al Estado argentino, ¿no? Es
¿cómo contextualizamos hoy el Estado argentino? Como un Estado pluricultural, ¿sí? Esto lo manifestamos porque hoy sí hay una tendencia de ampliación de ciertos municipios a llamar, o ciertos lugares, ¿no? De llamar plurinacional, pero jurídicamente Argentina, con la modificación de la Constitución de 1994, sigue perteneciendo al ámbito de lo pluricultural. ¿Y por qué es importante hablar de esta educación, del derecho y los saberes ancestrales en su conjunto? Porque el Estado argentino está marcado por una profunda diversidad cultural. Históricamente, toda la educación y lo que se vino escuchando a lo largo de los distintos talleres es que ha predominado una visión eurocéntrica, con un posicionamiento iluminista, ¿no? Con un posicionamiento del darwinismo. El derecho, la educación y la construcción de políticas públicas no fueron ajenos a todos estos pensamientos, ¿no? Que fueron impuestos en un Estado, en la construcción y después se consolidaron en un Estado-nación, ¿no? Entonces, en este contexto y en estas ramas históricas, ¿no? Los saberes ancestrales, nuestros saberes cosmogónicos, fueron invisibilizados, fueron delegitimados y fueron reducidos en algunos lados exterminados y en otras cuestiones como meras folclóricas, ¿no? Como contenidos decorativos. No, bueno, después va a estar Mayra en otro taller que ella a mí me encanta hablar de ella porque recopila cómo éramos vistos por la revista Villiquen y el Antiojito, ¿no? Que fueron como muy simbólicas en la época de los 90 y los 80, y ahí veíamos cómo era el indígena, cómo estaba expuesto, ¿no? Entonces, y acá va la pregunta de reflexión, ¿no? ¿Puede una educación convertirse en una justicia intercultural? ¿Y qué lugar ocupan las distintas leyes, el proceso normativo, en esta construcción de justicia intercultural? Pero acá no hay que pensarlo solo en un contexto de pueblos indígenas reivindicando, ¿no? Sino con un pensamiento de cambio de paradigma. Bien, y en segundo lugar, en esta construcción hay que pensar qué voz tenemos los pueblos indígenas, qué voz ocupamos o ocuparíamos en estos espacios, ¿no? Eso como un poco para el cierre y reflexionar. Ahora, dónde situamos los derechos de los pueblos indígenas? Y acá hay que hacer dos distinciones. Primero, la diferencia entre derecho indígena, que es el derecho propio de cada uno del pueblo, de cada una de las naciones, y los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que son derechos que fueron otorgados por los estados y que deben respetarlos y cumplirlos. En este sentido, los derechos indígenas, el derecho de los pueblos indígenas, se consideran que son de alcance colectivo, ¿no? Esto implica que el reconocimiento están dados por ser un pueblo originario o ancestral previo a la formación de un Estado-nación en aquel espacio, ¿no? ¿Qué incluye? O sea, esto lo decimos a veces somos preexistentes, pero ¿qué incluye esta preexistencia, no? Y acá va algo súper importante que muchas veces he dejado de lado, nuestros derechos cósmicos, ¿no? Este conocimiento de expresión, cómo convivimos nuestra filosofía de la naturaleza en un espacio con una cosmovisión y a su vez con nuestros derechos constitucionarios, ¿no? Nuestra forma tradicional, nuestro sistema normativo tradicional. Y acá hago una diferencia porque en los textos normativos se habla de usos y costumbres, no se habla del derecho constitucionario, ¿no? Entonces hoy creo que es necesario reivindicar como un sistema normativo justamente de pueblos indígenas, ¿no? En contraposición de toda la mayoría de la normativa internacional que nos habla de usos y costumbres, ¿no? Hasta el mismo convenio 169 menciona esa cuestión. Y acá hay un par de autores que manifiestan esto como una categoría colonial. Bien, el rebajar nuestros saberes, ¿no? A un uso, a una costumbre
diferenciándolo de un sistema normativo propio, ¿no? Es un poco de darle un lugar menos a lo que corresponde, ¿no? Y por otro lado, estos derechos que hablábamos que son de alcance colectivo, los derechos de los pueblos indígenas, también nos corresponden derechos derechos humanos de manera individual, ¿no? Es como que en una moneda tenemos dos caras, colectivos e individuales, ¿no? Sí, no quiero dejar de mencionar que en esta categoría de derechos de los pueblos indígenas, la autodeterminación, el territorio, la lengua, el idioma, la cultura, la religiosidad, la espiritualidad, forman parte de la identidad como pueblo y esos son los derechos de alcance colectivo. ¿Y cómo podemos, yo suelo dividir la construcción o distintos paradigmas de derechos en base a 4 dimensiones, ¿no? Ustedes saben que, o debemos pensar que la construcción de un derecho, que está también relacionada con una política pública, pero la construcción del derecho en sí, en una sociedad occidental, está intervenida por distintos factores. No es que surgen así de la nada. Un caso en Argentina fue la ley de divorcio, que muchos años la gente para separarse se tenía que ir a otro país porque estaba prohibido en Argentina. Entonces, de acuerdo a las dinámicas de la sociedad, el derecho va modificándose, ¿no? Y en la cuestión de los pueblos indígenas, nosotros, o por lo menos yo he identificado 4 dimensiones, 4 etapas, no etapas, sino dimensiones, haciendo eje en 3 derechos o 3 conceptualizaciones. El derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho que tenemos los pueblos de cómo autodesarrollarnos y elegir nuestro rumbo de vida, el derecho a la identidad cultural y, por otro lado, la diversidad cultural. Aclaro que el concepto de diversidad cultural ha tenido un surgimiento muy importante con la introducción de ciertos instrumentos de derecho internacional, más que nada en Argentina, y que hoy forma parte de nuestro régimen jurídico, ¿no? Con la incorporación de muchos instrumentos de derechos humanos a la Constitución Nacional, la diversidad cultural y el principio de no discriminación son como puntos claves que el Estado argentino debe cumplir, ¿no? Eso para generalizar un poco desde dónde partimos. Entonces, así, en una dimensión histórica, ¿qué encontramos? Bueno, necesariamente tenemos que ir a ese hito fundador de 1492, en donde una construcción de derechos se basa en un proceso de conquista y ocupación efectiva del territorio de la Via Yala, ¿no? Con, por ejemplo, la doctrina del descubrimiento por la Iglesia Católica, en el cual hacía posesión de ciertas tierras, una, una conquista no solamente en forma física, sino también una conquista espiritual, la Iglesia Católica imponiéndose en un montón de situaciones. Escuchamos en el taller cómo convivían a veces festividades indígenas con la religiosidad católica, más que nada los que somos de Jujuy o de Salta, lo sabemos, que hay una cuestión de convivencia entre ambas espiritualidades y religiosidades, pero no hay que dejar de mencionar que todo este tiempo era una asimetría de poder, ¿no? Una asimetría de relaciones sociales y que eso se sostuvo hasta la conformación, se sostiene en la conformación y la consolidación de los estados nacionales. La segunda dimensión, que es la política, que está dado por un colonialismo, un pensamiento completamente ajeno que viene a intervenir en ya sociedades, ¿no? Sí, en sociedades que estaban conformadas de una manera de organizarse, de llevar adelante sus pautas, de sus festividades, etcétera, ¿no? A eso le tenemos que sumar con los distintos procesos de industrialización, el capitalismo, por un lado, que no es ajeno, por otro lado, el patriarcado, que también vino a dar una irrupción en las comunidades indígenas, y acá espero que no se me ofenda a nadie, pero los que somos andinos tenemos un pensamiento o nos han marcado siempre como principio la dualidad, ¿no?
Y creo que muchos de los pueblos comparten este principio de la dualidad. Pero no debemos dejar de lado que este sistema patriarcal también se ha introducido dentro de distintas comunidades, ¿no? Entonces, muchas veces esta dualidad que a veces decimos entre el hombre y la mujer, ¿no? El famoso chachahuarmi, la mujer a veces hace de acompañante, ¿no? Y quien lleva las políticas, quien es el interlocutor con el Estado, muchas veces fueron los hombres, ¿no? Entonces, el patriarcado sí hay que mencionarlo como un punto que se introdujo dentro de las comunidades, ¿no? Y después tenemos, por un lado, distinta normativa de negación del sujeto indígena, la integracionalista, donde, bueno, al indígena lo tenemos que sumar a la sociedad mayoritaria, ¿no? Y por otro lado, políticas de multiculturalidad, ¿no? Que fueron y que reinaron hasta los años 70, 80. No quiero dejar de mencionar, y también otra vez pido disculpas y espero que no se enoje nadie, la folclorización de los saberes. Hoy hay una cuestión de llamar a todo aviala, de llamar a todo buen vivir, ¿no? Sin entender esos principios. Y lo comento porque desde los feminismos comunitarios, por ejemplo, hay una consigna que suele decirse, lo feminista no te quita lo racista. Por más que vos pongas en ciertas consignas una huipala, no te quita que vos no pienses que tu lugar, que el papel de la indígena es ir a limpiar la casa, porque lo he escuchado y lo hemos discutido, ¿no? Entonces, muchas veces esta folclorización de nuestros saberes incluso se dan hasta con aliadas o aliados, ¿no? Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Por eso digo, suelo ser crítica porque a veces sí hablamos de una interculturalidad, pero sigue habiendo una especie de folclorización. Y después, por otro lado, la dimensión económica, que es súper importante entender los procesos de las eras geológicas no son ajenos al antropoceno y al capitaloceno, ¿no? Esta intervención del hombre en un montón de situaciones que hicieron y hacen modificaciones al territorio. Por algo el cambio climático, sí, la apropiación cultural también es uno, está en la folclorización de nuestros saberes, la apropiación cultural la apropiación cultural y el racismo epistémico son otras cuestiones que están subsumidas en la dimensión política. Bueno, en la dimensión económica, antropoceno y capitaloceno, toda esta cuestión del cambio climático, el aumento del efecto invernadero, etcétera, creado por un enriquecimiento ilícito de la madre naturaleza, donde ya más, socavando así los territorios. Y finalmente, esta cuarta dimensión, que es la jurídica, que empieza, por un lado, o por lo menos en Latinoamérica, tiene un recorrido con las leyes de Indias y toda la cuestión del derecho indiano y la realidad que se vivía, que Europa dominó por mucho tiempo ciertos territorios, ¿no? Más allá de que hay ejemplos de convenios o tratados de algunos pueblos indígenas con la corona española, etcétera, hubo siempre una superioridad de ese derecho colonial, ¿no? Pero marco como hito fundamental 1940, Pascuaro, México, como un punto de, no sé si de reconocimiento, pero sí de reflexión de que hay un sujeto. En este caso, en estas épocas, se hablaba de protección del indígena, ¿no? Bueno, hablan diferente, tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que integrarlo a la sociedad, ¿no? Era una postura bastante asimilacionista en donde sumábamos el indígena a la sociedad mayoritaria. Hasta los años 90 que sucede un ciclo de reformas constitucionales en la mayoría de los estados latinoamericanos, ¿no? No es menor que los estados latinoamericanos fueron influenciados por la aparición del Convenio 169 en 1989, este cambio de paradigma del Convenio 107, ¿no? De transformar ya no a poblaciones indígenas, sino que a pueblos indígenas darle una categoría de sujeto de derecho y a su vez también el reconocimiento de
derechos colectivos que hablábamos antes. No habla de la autodeterminación, pero sí habla de maneras de desarrollarse libremente. Habla de cuestiones territoriales, habla de cuestiones de la consulta y la participación como eje, como la piedra angular de cualquier formación de políticas públicas o de cualquier relación pueblos indígenas-Estado, la consulta como un concepto obligatorio, ¿no? Y a lo largo así de toda esta época, hasta los años 2000, ¿no? Bueno, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México reformulan todas sus constituciones, incorporando al sujeto indígena en todas ellas, ¿no? Súper importante, y acá solo a manera de ejemplo mencionar que en este ciclo constitucional de reformas latinoamericanas, Bolivia y Ecuador se llevan el premio máximo, ¿no? En donde no solamente hay un reconocimiento de las distintas nacionalidades que conviven en el territorio, sino que también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y en el caso de Ecuador, el summa y causa, ¿no? Como principio constitucional. O sea, ya pasa a constitucionalizarse un principio andino, un principio indígena, a un principio constitucional, ¿no? Y a su vez aparecen en estos estados, ¿no? También la interculturalidad como concepto en el sistema educativo, aparición de derechos lingüísticos y principios o por lo menos intentos, no de parte del Estado, sino de las comunidades y de los pueblos, de autonomías educativas. Esto lo aclaro porque muchas comunidades, la escuela Guarizata, por ejemplo, en Bolivia, no fue al principio reconocida por el Estado, y nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos 2 escuelas Guarizata y no están reconocidas por la provincia, sino que, bueno, son proyectos autogestivos en un principio, pero a lo largo, la modificación de las constituciones permitió llevar a eso, ¿no? Voy a pasar a otro punto, que es el marco jurídico argentino, y esto es un poco aburrido, pero es necesario para entender dónde estamos parados hoy en el Estado argentino, ¿no? Yo hablé de la modificación de 1994, un cambio de paradigma en el cual se incorporan principios del derecho internacional de los derechos humanos, y nosotros siempre apelamos al famoso 75, inciso 17, en donde se reconoce esta preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, se reconoce el respeto a la identidad, la educación intercultural bilingüe, ¿no? En contraposición de lo que teníamos en la Constitución de 1853, donde ahí había un sujeto negado, es decir, primero, mantener el trato pacífico con los indios era como la consigna fundamental. Lo convertimos al catolicismo, lo trasladamos a las fronteras, o sea, pura negación de la existencia de un sujeto colectivo, el indígena. 1994, modificación de esto, el inciso 19 del 75 también habla de la pluriculturalidad, y a su vez, en el año 2000, Argentina ratifica el convenio 169, y en el año 2001 el convenio 169 se vuelve obligatorio para el Estado argentino, de cumplimiento obligatorio, porque es una normativa internacional. El convenio habla de la educación, habla de la participación indígena y consulta previa en todo lo que tenga que ver con no solamente cuestiones jurídicas, sino que todos los procesos administrativos. Y con esto nos referimos a procesos súper amplios de la participación, ¿no? Incorporación o modificación de un currículo escolar en una escuela donde participen indígenas, tiene que haber consulta. Modificación de un código civil, tiene que haber consulta. Modificación de un código penal, tiene que haber consulta. Entonces, no debe entenderse a procesos grandes, sino que la participación y la consulta es en muchos ámbitos, no solamente jurídicos, sino que administrativos. ¿Qué tenemos en educación intercultural? Bueno, en el 2004 al 2007 hay un Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? que intenta un poco poner en voz este convenio 169. Hay una resolución en el año 2004
que es la resolución 549, que habla de la protección, o sea, crea un organismo de protección en el cual se reconoce lo multiculturalidad, lo pluriétnico, lo multilingüístico, ¿no? Lo deja multiculturalidad, lo deja ahí. Bueno, en el año 2006, modificación de la Ley Nacional de Educación, y se incorpora, y acá hay una pequeña trampita, porque se incorpora como modalidad al sistema educativo, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Como una modalidad que Argentina, la particularidad que tiene es que nuestro estado es un estado federal. Entonces, hay ciertas competencias que desde la Constitución Nacional se las delegaron a las provincias. La educación es una de ellas. Entonces, nosotros tenemos una ley nacional, la 26206, que incorpora la modalidad de educación intercultural bilingüe, pero por la misma Constitución, en su artículo 5, establece que esta competencia le corresponde a la provincia. Y ahí surge otro choque, ¿no? Otro choque de, bueno, esta provincia está más avanzada, esta provincia no, no hay pisos mínimos que debe cumplirse la implementación de la educación intercultural bilingüe, y algo no menor que a mí me afecta, o que por ahí tendríamos que empezar a mirarlo, es que solamente está reconocida en la educación inicial, primaria y secundaria, donde otras formas de estudiar, o la universidad o terciarios, quedan afuera de esto, ¿no? Lo digo porque a veces hablamos que, o por ahí con algunos colegas que también son hermanos indígenas, nosotros hacemos mucho esfuerzo por llevar las cuestiones indígenas a ámbitos universitarios o terciarios. Y surge de esta buena voluntad que tenemos. Pero según esta ley, todavía no está incluido en los ámbitos universitarios, ¿no? No me voy a referir tampoco a las lenguas, porque después lo vamos a incorporar, pero como conclusión de este capítulo normativo que tiene Argentina, tiene una base legal para la incorporación de la educación intercultural bilingüe, pero esta implementación queda muchas veces descoordinada entre las provincias, entre las buenas voluntades, y no como una política pública, ¿no? Ahora, ¿qué es hablar de educación intercultural? ¿Qué son estos saberes ancestrales, no? Y generalmente decimos, y acá también surge esta cuestión de que nuestros saberes ancestrales son cosmovisiones que se enseñan de forma oral, ¿no? Que son transmitidos de generación en generación, que son transmitidos en un territorio, la medicina, la naturaleza, la espiritualidad, ¿no? Entonces, el primer choque que pasa con estos saberes ancestrales, con estos conocimientos tradicionales, es la escritura. Proceso completamente ajeno a muchos pueblos indígenas, ¿no? Pero que hoy estamos con la necesidad de empezar a escriturar, o muchos estados ya lo han empezado, ¿no? A escriturar ciertos procesos de conocimientos internos. Y otra vez volvemos a uno de los problemas, que es el problema: qué saberes valen más que otros, porque de medicina ancestral creo que hay muchas mujeres, muchas hermanas que conocen cada uno de los yuyos de sus territorios, pero para una medicina occidental eso no está reconocido, ¿no? Entonces, otra vez tenemos este choque de visiones, ¿no? Y acá yo siempre digo, hay un meme, perdón que lo exprese así, pero hay un meme que habla cuando se junta el patriarcado, el racismo y el antropocentismo, hacen un quilombo, como, bueno, no lo quiero hablar en términos de, yo sé que hoy quilombo no lo podemos mencionar, pero generan un poco de conflictividad, ¿no? Y acá sí voy a invitar al racismo para introducirlo, porque no todo esto es ajeno, o por lo menos la incorporación o no incorporación de ciertos saberes es ajeno, es pensarlo en claves de
buena voluntad o no saben o no conocen, sino hay que pensarlo en claves bastante crítica y donde el racismo es un punto fundamental. Hace un par de años, el presidente Alberto Fernández inició, no me acuerdo si era un discurso, con una frase que decía: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían desde allí, de Europa. Esto lo dijo Alberto y no fue solamente él, sino que hay varios gobernantes que se manifestaron de forma similar, ¿no? Que Argentina se construye sobre los barcos, ¿no? Incluso por algo perdura todavía el artículo 25 de la Constitución Nacional que fomenta la inmigración europea. No es algo que quedó lejano en el pensamiento y hoy, más que hoy, se escuchan otra vez estos tipos de menciones, de palabras, como es el regreso de ciertos comentarios, el regreso otra vez de el indígena como algo inferior, ¿no? Esta civilización y barbarie que pensamos que habían sido bastante lejanas, se vuelven a escuchar, ¿no? Y traigo esta frase, porque en principio entendíamos que era un gobierno que venía, ¿no? Después de 4 años del macrismo, y no tenemos que pensar que la política partidaria es lejana a todas estas situaciones, porque justamente la construcción de políticas públicas se hacen de acuerdo a la construcción de quienes gobiernan en los estados, ¿no? Entonces lo traigo porque supuestamente era un gobierno que era aliado o se podía considerar. Sí, ¿voy cerrando o tengo que ir apurando? Bueno, Y ya entonces estamos en tiempo, gracias. mencionamos al racismo como un integrante en toda esta situación y ¿qué hablamos o qué mencionamos? ¿Cómo decimos, cómo pensamos esta educación intercultural? ¿No? Y acá no es una cuestión completamente lejana, sino que debemos pensarla en una forma decolonial, ¿no? Cuando hablamos de la colonialidad del poder, del saber y del ser, esta educación intercultural tiene que estar pensada con esta mirada, ¿no? Y después, no quiero mencionar a Aníbal Quijano y toda su teoría de la colonialidad del saber, pero sí es que surgen muchos desafíos en la implementación, desafíos y tensiones, ¿no? En la implementación de una verdadera educación intercultural. Y la primera tensión es interculturalidad versus autodeterminación dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Y la segunda cuestión, esta interculturalidad en forma folclórica o una interculturalidad decolonial o crítica, ¿no? Por otro lado, surge la interacción entre ambos sistemas. Y acá quiero traer un concepto que muchos de los educadores a veces no lo conocen o lo dejan de lado, que es la justicia curricular, ¿no? Esto de incorporar ciertos saberes, pero no como una manera de reparación histórica, sino por una cuestión ética y moral, la incorporación de nuestros saberes, este paradigma del buen vivir, ¿no? Porque muchos apelan a la cuestión de una reparación que merecen los pueblos indígenas, entonces, no, por una cuestión moral de cómo entendemos o cómo es el paradigma de vida que llevamos los pueblos indígenas, la relacionalidad con la naturaleza, la armonía con la naturaleza, el sistema biocéntrico que no nos apropiamos de los territorios, sino que formamos parte de ella, esta triada, identidad, cuerpo y territorio, ¿no? Entonces la justicia curricular en un sentido súper amplio y no romantizar, sino va en esta línea, ¿no? No en términos de reparación histórica, sino de recomponer y reconocer estos saberes. Bueno, cierro ahí y tenía más Bueno, cosas, pero cierro ahí. gracias, muchísimas gracias Paula. Lamentablemente estamos con el tiempo apremiado, por eso estamos como tratando de que puedan exponer Gilma y Milton. Ahora le toca a Gilma, ella, o Gilma, ahora nos va a decir bien cómo se pronuncia, una querida hermana afrodescendiente
es abogada y defensora de derechos humanos, es abogada de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en el caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, quienes ganaron una decisión sin precedentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y se dedica a la defensa de los pueblos afrodescendientes. Silda es doctor graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de la ciudad de Nueva York. Su práctica se concentra en la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos de los pueblos y la autodeterminación y la protección de individuos y organizaciones de masa ante la mala conducta de los gobiernos y las violaciones a los derechos internacionales. Fue designada por el Centro por los Derechos Constitucionales como asesora legal para los movimientos de solidaridad con Cuba, Puerto Rico y Palestina. Fue miembro de la Junta Directiva del capítulo de Nueva York del Gremio Nacional de Abogados. Así que, querida hermana, te damos la bienvenida. Gracias por sumarte a este foro. Queremos verlo también de manera global y regional para entender los procesos que están atravesado los pueblos y nacionalidades, así que bienvenida, adelante Gilma. Muchas gracias, Mirta, compañeras y compañeros. Para mí un honor compartir este momento con ustedes. Es una situación muy interesante que estamos viviendo a nivel mundial y regional. La geopolítica ha determinado que sigamos en una lucha que empezamos desde los tiempos de la colonia. Y estamos ahora muy entorpecidos mentalmente en Panamá por una situación gravísima que estamos viviendo, que no concierne solo a Panamá, sino a toda la región y a todo el mundo. Panamá cumplió 35 años de la invasión el año pasado, de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Un día después del aniversario de la invasión, el presidente Donald Trump, que era presidente electo, comienza a decir que va a recuperar el canal y va a recuperar los territorios que tenía bajo su dominio colonial por muchos años aquí en Panamá, en la área del canal, y en violación del Tratado de Neutralidad y otros tratados. Esto amenaza al presidente de Panamá, un presidente que de por sí es fascista, un presidente de por sí es pro-yanqui, que le abre las puertas a una ocupación militar, de hecho, por medio de un memorándum de entendimiento que se firma sin pasar por la Asamblea Nacional en violación de los tratados del canal. Justo en este momento nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo claramente la desintegración, el final del imperialismo estadounidense, el final del capitalismo y lo que desde la Internacional Antifascista con sede en Caracas, de la cual un movimiento mundial al cual pertenecemos, describimos como un estado de excepción del imperialismo que busca mantener su poder y que queda con pocos territorios ya ante las pérdidas que ha sufrido Europa, ante el despertar de África. Miran hacia América Latina como el único lugar desde donde pueden mantener su control mundial y continuar con la agresión en contra de los pueblos. Agradezco a Mirta por esta reunión, porque los pueblos indígenas y los pueblos africanos y la diáspora africana tenemos mucho en común y hemos sido aliados históricos en estos momentos, y que esa alianza se interrumpió cuando la llegada de lo que consideramos la independencia de los pueblos, la creación de la Gran Colombia y otros movimientos que surgieron dando muerte al proceso colonial, o lo que pensábamos era la muerte del proceso colonial. Esto nos dejó algo separados por una diversidad de razones, entre ellas el racismo aprendido, en donde comenzamos a autodiscriminarnos los indígenas y los afrodescendientes, las oportunidades que daba, el oportunismo que daba la apertura de los grupos de nativos, de pueblos originarios, a entrar al sistema del status quo oligárquico en posiciones como representantes de los pueblos indígenas y otros mecanismos de inclusión a un sistema que de verdad nunca ha sido nuestro.
Eso provocó una idea de la educación de la que teníamos que recibir, que asumió de que lo que teníamos que hacer era olvidar quiénes éramos, tanto en nuestra educación colectiva, nuestros mecanismos políticos colectivos, nuestros mecanismos de asociación cultural colectivos, a buscar el individualismo, que fue lo que se acentuó durante esta etapa neoliberal que estamos acabando de vivir y que estamos sufriendo mucho en Panamá en este momento. ¿Qué pasa en Panamá? Panamá entró después de muchos años de dictadura, una invasión que fue cruel y devastante. Eh, Durante el mismo periodo de la invasión, además de la invasión, se implementó lo que se llamó el el proyecto de promover libertad, que estuvo bajo el control de un general llamado Bernard Gant de la invasión, que creó a nuestro gobierno, cambió políticas, cambió leyes de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y abrió las puertas a un gobierno neoliberal y se mantuvo en ocupación de Panamá hasta 1994. De ahí en adelante los otros presidentes simplemente accedieron a muchas de las cosas que Estados Unidos quería y necesitaba de Panamá, con el tal de mantener a Panamá como en la región, no la que pensó Bolívar haciendo de Panamá el Corinto de las Américas, sino la región que sería la sede de agresión en contra de Panamá y en contra de la región latinoamericana y del Caribe. Los Estados Unidos no abandonan sus planes. Nosotros a veces, desde nuestros pueblos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra generosidad política y social, tendemos a perdonar y a olvidar muchas cosas y pensar que podemos dialogar con aquellos que buscan implementar a la fuerza sus intereses y sus negocios. Con el fascismo no se puede negociar. Con el fascismo no tenemos opciones y podemos ser muy serviles a ese sistema que parece ofrecer a algunos indígenas y a algunos afrodescendientes la apertura económica y el estatus social, la entrada a las universidades, y al final nos damos cuenta que ahí también tenemos que librar batallas o someternos a lo que ellos dicen. Estamos ahora mismo en el momento de patria, humanidad o muerte. Tenemos que tomar una decisión hacia qué camino vamos a elegir. Y hay quienes, y lo vemos en Estados Unidos, donde muchos generales y muchos miembros de los gobiernos, y lo vemos en nuestro pueblo, que hay muchos indígenas y muchas personas afrodescendientes al servicio todavía, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que estamos sufriendo, vemos a esas personas todavía convencidas de que ese es el camino que los va a salvar a ellos o a sus familiares. La decisión es colectiva y hoy mismo, ayer mismo, vimos que en Los Ángeles hubo un levantamiento de parte del pueblo de Los Ángeles en contra de los ataques migratorios por la policía migratoria de Estados Unidos, que llevaron hasta el punto de que el pueblo arrinconó a los militares del Servicio de Migración en el centro de detención de Los Ángeles, y la policía tuvo que venir a salvar. En Panamá, en una lucha que empezó primero con el tema de la caja de seguro social, por alargar la cantidad de años que tiene que trabajar una persona de clase trabajadora para poder conseguir una jubilación, y la desigualdad, una brecha que se ha incrementado, ha llevado a un sector del pueblo a cuestionarse, a pelear por los derechos de los trabajadores. Ha llevado a sindicalistas a explicar por qué luchamos y de dónde salen los derechos que algunos piensan que salieron de la nada. Y también la lucha antiimperialista que hemos llevado por siglos y que volvemos a tener que consolidar en esta lucha en contra de la ocupación militar de Estados Unidos. Dentro del marco de todas las luchas que llevamos a cabo, los pueblos originarios han jugado un papel importante, y se nota la diferencia del el nivel de poder, de balance de poder que tienen los pueblos originarios de Panamá, que son varias naciones con derechos comarcales, con control de su territorio, dentro de los cuales hay oficinas del gobierno nacional, y algunas que ya han cerrado a solicitud o exigencia de los gobiernos comarcales,
que han sacado a las representantes de los gobiernos del país, de la República, fuera de sus territorios. Hemos visto una agresión máxima que se ha incrementado desde el mes y medio que hemos empezado las luchas por eso, por la Caja de Seguro Social, por la lucha antiimperialista y una lucha en contra de la minería a cielo abierto que llevamos desde el 2023. Todas esas luchas se han consolidado con el hecho de que tenemos un nivel de desigualdad demasiado grande y un presidente que abiertamente dice que está por la clase empresarial. Eso nos pone en una decisión bien clara de qué lado debes de estar y cómo puedes luchar. Las personas que no tienen una condición política están luchando por sus vidas, están luchando por la seguridad de sus comunidades que están siendo atacadas ahora mismo por las fuerzas militares que están siendo entrenadas por los Estados Unidos. Los sobrevivientes de la invasión que están viendo la posibilidad muy seria de que otra invasión se puede llevar a cabo o que la ocupación militar se vaya a extender, y la lucha por el medio ambiente, porque sabemos que el medio ambiente es vida, y desde la perspectiva, desde los afrodescendientes y de los pueblos originarios que tenemos todavía, aquellos que todavía mantenemos alguna conexión con la naturaleza y con el ambiente de nuestras comunidades, sabemos que es muy importante participar en esta lucha de una forma u otra. Las manifestaciones se han llevado a cabo a nivel nacional, pero la información a nivel internacional ha salido muy poco, o está saliendo de poco a poco, sin dar visión de la gravedad del asunto y de la cantidad de violencia que se está manteniendo en Panamá. ¿Y por qué luchamos? Luchamos no solamente por nosotros, luchamos por la defensa de la humanidad, de la defensa de la región, y luchamos para la autodeterminación de un pueblo que está viendo que la clase económica de poder, poder económico en Panamá está ejerciendo una lucha de clases sin cuartel, pero no quiere llamar la lucha de clases. Estamos en las redes sociales discutiendo en vocabulario de si podemos usar o no la palabra imperialista, antiimperialista o imperialista, lucha de clases, élites de poder. Entonces, la expresión de lo que estamos viviendo lo quieren diluir a llamar malentería, vagos, que están peleando por la nada, que están destruyendo cosas porque el sistema va a funcionar, y el sistema no nos está funcionando. Entonces tenemos que recobrar el control de nuestras voces, poder identificar muy bien qué es lo que estamos ya viviendo, describirlo de una manera que nos pueda hacer entender de dónde vienen las raíces de nuestra fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza nuestra espiritual, mental, nuestra conciencia política, nuestra educación política? ¿De dónde viene y cómo podemos vencer con esos instrumentos que tenían nuestros antepasados, que además de tener esos instrumentos no tenían las capacidades que tenemos nosotros como ahora de reunirnos por internet, sino que tenían que valerse de la intuición, de las señales del tambor, de las señales de humo, del clandestinaje, todo aquello que nos pone en peligro y que todavía estamos sufriendo de ese tipo de mecanismos. Y creo que es importante para nosotros entender con qué y para qué luchamos. Luchamos para sobrevivir, luchamos para ser felices, luchamos por las próximas generaciones, luchamos por el derecho de vivir en paz, y definir eso le toca individualmente a cada persona y luego de una manera colectiva, ya sea en la familia, en la comunidad, en los grupos políticos. Panamá ha encontrado voces importantes desde el punto del derecho legal. Les cuento un poco acerca del caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos para poner en contexto el hecho de lo que estamos haciendo ahora y por qué es importante todo esto para la región. En 1989, después de la invasión, no podíamos ni siquiera entrar a Panamá los que estábamos fuera del país. El país completo estaba bajo el control
físico y judicial de Estados Unidos durante las invasiones, durante la época de la ocupación hasta enero, cuando se volvió a abrir en el aeropuerto. Dentro del marco de eso, yo vine con un grupo de abogados progresistas de Estados Unidos a hacer una investigación, y esa investigación nos llevó a entender que los que estaban sufriendo el golpe de la invasión eran la población civil más que la militar, que sí hubo militares que lucharon, que el pueblo sí se defendió, pero que habían muchos más mujeres, niños enfermos, personas eh, civiles que nada tenían que ver con la invasión, que fueron brutalmente agredidos durante los combates y la inmigración. El señor José Isabel Salas Galindo lo tomamos como un ejemplo de este caso que era hasta 1990 imposible, porque es un caso que desde la perspectiva de las víctimas les pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un órgano internacional que está en Estados Unidos, que estaba muy lejos de Panamá en ese momento, y que no tiene la potestad en ese momento de obligar a los Estados Unidos a nada, porque el derecho internacional no se había fortalecido lo suficiente y la Comisión dependía mucho del dinero y para su funcionamiento del dinero de Estados Unidos. Llevamos el caso a José Isabel Salas Galindo porque él, siendo el esposo de Dionisia Meneses Salas, una mujer que el 22 de diciembre de 1989 estaba en su casa a punto de conmemorar el cumpleaños de su hija, y fue alcanzada por un misil que la partió en pedazos, quemó la casa y hiriendo a varios familiares y asesinándola a ella, por supuesto. Su esposo no estaba en la casa, había salido ese momento, y esto, siendo un obrero que casi no sabía leer y escribir, ya bastante de mayor, jubilado, decidió que necesitaba justicia. Y cuando lo encontramos en el centro de refugiados, nos dijo: yo lo que estoy buscando es justicia. En nombre de él y de otras víctimas, presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este caso diciendo: Estados Unidos ha violado la soberanía de Panamá, los derechos humanos y el derecho humanitario. Y además de eso, no tenemos la oportunidad de poder documentar todos los casos, porque los casos han estado el país está todavía bajo ocupación militar. Nos tomó unos años, hasta 1993, lograr la visibilidad del caso y la comisión decidir que porque el conflicto, las violaciones de derechos humanos se ocurrieron de una manera extraterritorial, tenían de todas maneras derecho de investigarlo, porque la Comisión Interamericana tiene que vigilar por los derechos humanos de todos los pueblos de América y del Caribe. Y segundo, que el hecho de que había un conflicto armado no les quitaba a ellos la oportunidad de mirar hacia el derecho humanitario como forma de información, de educación, de especialidad en cuanto a las violaciones que habían ocurrido. Estados Unidos estaba sorprendido que el caso llegó hasta ahí. ¿Y por qué llegó hasta ahí? Porque las víctimas cooperaron con nosotros en buscar las maneras de documentar todo lo que le había sucedido. Utilizamos un formulario en donde ellos ponían sus datos personales y después una descripción de cómo fue la noche del 19 al 20, y poder describir todos los detalles que habían sufrido, que ellos consideraban. Entonces, en vez de ponerle la ley frente a ellos para ajustar su realidad a lo que habían sufrido, pusimos las violaciones como ellos las sentían, para ajustarla a la ley que teníamos y cómo poder estrechar la ley para mantener la legalidad de todo de lo que ellos estaban diciendo. La descripción de las víctimas comenzaba siempre con algo como: eran las 11:45 cuando escuchamos los bombardeos y teníamos a mi vecina, fui a mi vecina a decirle que la invasión empezó, tal cosa pasó, se me perdieron los alimentos, mi pajarito escapó, no lo pude atrapar, mi perro se perdió, mis familiares escapamos de tal manera. Y la descripción normal que teníamos era sistemáticamente por comunidad, muy clara para la comisión ver todos los detalles de lo que era importante para la víctima, incluyendo la pérdida de su comunidad durante el desplazamiento, del cual no han regresado la mayoría,
la pérdida de sus instrumentos de trabajo, la pérdida de sus instrumentos de educación, la pérdida de sus autos, ya sea trabajo personal, y detallamos todo eso para la comisión, que también a la final de muchos años de litigio lograron detallar para Estados Unidos todas esas pérdidas y decir un momento, no solamente tenemos a estas personas que detallan sus realidades, sino que dicen que tenían vecinos que no han dicho nada, pero son parte de esta demanda porque son los otros igualmente afectados en un caso donde la Comisión Interamericana siempre busca la individualidad y los Estados Unidos busca reducir a sus necesidades propias y a sus intereses la cantidad de daño que pueden tener la obligación de pagar. Y entonces la gente me dice siempre, pero es que los Estados Unidos no firman tratados y convenios internacionales de derechos humanos, así que no están obligados. Si la comisión dice, no, no lo digo yo, lo dice la comisión, no. Un momento, los estados, hay valores ya después de 35 años que no pueden ser olvidados. El derecho a la vida, el derecho a tu comunidad, el derecho a respetar la Convención de Ginebra. Los Estados Unidos sí ha firmado la Convención de Ginebra y sí ha firmado la Carta de la OEA y sí ha firmado otras cosas, pero también el derecho internacional ha crecido y nosotros como comisión tenemos que respetar y reconocer el crecimiento de ese y por lo tanto Estados Unidos tiene una obligación de resarcir a todas estas víctimas y las víctimas tienen un derecho a una nueva investigación por todos los obstáculos que el gobierno de Estados Unidos ha puesto. Además, por ser un caso extraterritorial, nos dice, el gobierno de Panamá debe de facilitar todas las medidas posibles para la implementación de esta reparación integral. Y con eso lo que le estoy diciendo es, ahora tenemos a ambos gobiernos en contra de la implementación del caso, pero esa es otra lucha que tenemos que mantener y que no importa en este momento lo que falta, importa lo que se logra y cómo se logra. Mirando desde la perspectiva de los afrodescendientes, mirando desde la perspectiva del pueblo mestizo trabajador y del pueblo indígena, en el momento de la invasión, que es un momento muy colectivo, las fiestas navideñas en que las personas se desplazan, la desaparición de sus animales, la desaparición de sus familiares, la desaparición de sus vecindarios, nosotros estamos llevando el derecho internacional a la firmeza de la perspectiva de los pueblos, que es lo más importante para nosotros. Pero tenemos que sobrepasar la idea mental de los pueblos de Panamá y de otros pueblos de pensar que el derecho internacional no importa. El derecho internacional no sirve para nada. El derecho internacional no es algo que los Estados Unidos está dispuesto a respetar. La mentalidad debe ser, nosotros validamos el derecho internacional y el derecho humano que hemos logrado a sangre, intelecto y fuego y sudor y lágrimas de lo que hemos logrado a través de los años para que el derecho internacional se fortalezca. Y es Estados Unidos quien tiene que entender que ahora está obligado a respetar. Y esas son las fortalezas que nosotros tenemos como pueblos afrodescendientes y pueblos originarios que debemos de volver a buscar. Yo siempre pienso en que mi abuela no tuvo una educación formal, en que mi bisabuela era lavandera, pero muy comunitaria, y que casi toda mi familia, de una manera u otra, tiene una perspectiva de servir a la comunidad. Y que sin la comunidad no vamos a avanzar. Puedes graduarte de abogada, puedes graduarte de médico, puedes hacer lo que quieras, pero si estás fuera del margen de tu comunidad, si estás fuera del colectivo de la humanidad, no tienes un espacio real, firme y fructífero en donde vas a florecer como ser humano. Entonces nos están diciendo en este momento, lo que necesitas es entender que las fuerzas económicas y de poder son las que mandan y tú tienes que someterte a eso sin cuestionamientos, sin verdad, sin justicia, sin poder. Pero sí tenemos poder. Y lo que les voy a decir, que en el caso que ya lleva 35 años, básicamente a Estados Unidos se le ha hecho difícil entender qué es lo que me ha mantenido a mí y a otros compañeros que quizás
tuvieron que desistir a ciertos momentos, que es lo que nos ha mantenido luchando 35 años. Cuando nos quitan el poder económico, nos quitan el poder físico de tener un lugar desde donde trabajar. ¿Qué es lo que te mantiene luchando cuando siendo abogada puedes ganar 200, 300 dólares a la hora? Mientras tanto estás aquí pasando dificultades y no tienes ni siquiera cómo pagar el teléfono para continuar luchando. Pues te mantiene esa línea ancestral y esa responsabilidad ancestral que te dice que ahora te toca a ti tomar el espacio que utilizaron los ancestros. Y la responsabilidad de saber que si ellos hicieron eso con menos instrumentos que nosotros tenemos muchas más posibilidades de vencer. Y la pregunta vuelve a ser, ¿para qué vamos a vencer? ¿Para qué vamos a luchar? Pues para las otras generaciones, para nuestra propia felicidad, para entender que tenemos una mejor vida y entendemos y veo mucha juventud que no tiene idea de lo que es una vida amplia en el sentido colectivo de lo que llamamos buen vivir, que no tiene una idea de lo que puede ser ejercer tu profesión como médico, como abogado, como contador, desde la perspectiva de los pueblos. Y eso, los que tenemos algo de eso todavía, los que todavía podemos resistir, no ir al médico porque tenemos el conocimiento ancestral de las hierbas y las medicinas, los que podemos resistir, que no tener dificultades cuando no hay un alimento o una situación, algo que necesitamos que se considere vital, como un televisor, y sabemos cómo comunicarnos, cómo curar una herida, cómo tener otra perspectiva y poder todavía subsistir, luchar, vencer y ser feliz. Entonces yo, más que darles más información, y claro, dentro de poco podré hacer un informe acerca de lo que está pasando en las comunidades originarias. Tuvimos una reunión recientemente de abogados a nivel nacional que están apoyando las luchas de los pueblos de Panamá y que estamos ahora organizándonos en comisiones para esto, no solamente defendernos, sino afirmar nuestro camino, afirmar nuestra autodeterminación y proteger a aquellos que están luchando. Y mañana domingo hay una marcha de mujeres en la provincia de Colón, y aunque los pueblos afrodescendientes de Panamá no tienen la legalidad de las comarcas como tienen los pueblos originarios, sí tenemos muchas organizaciones de afrodescendientes que por mucho tiempo se han mantenido dentro del ámbito de lo cultural, de lo culinario, de la afirmación solamente de nuestras existencias, pero que las condiciones están obligando a aquellos que mantuvieron una posición cómoda de solamente estar conformes con la identidad y con la cultura, a tomar decisiones políticas que tenemos que tomar si queremos vivir en paz. Y bueno, les agradezco esta oportunidad y les he enviado el informe en formato PDF, que es muy importante que lo lean. Estaremos tratando más tarde de sumarizar en segmentos menos legalísticos el contenido del informe, porque es un informe histórico tanto para la Comisión Interamericana como para los derechos humanos y el derecho humanitario, y para el pueblo panameño también como un aporte importante desde la perspectiva de los pueblos de lo que podemos hacer para fortalecer el derecho internacional y defender a la humanidad. Y con eso le doy las gracias. Muchísimas gracias, querida Gilma. Tu aporte sin duda nos abre también la posibilidad de reflexionar, que después lo vamos a charlar. Ahí pensábamos en los contextos fascistas lo terrible que es, las brechas se van acortando, y la relación directa con la educación intercultural, sin duda hay vínculos y aristas muy profundas que hay que trabajar. Así que muchísimas gracias, querida hermana.
venimos de ese muy poquito, que inclusive por aquí está Inés también. Silma estuvo como observadora internacional ante las elecciones que fue hace muy poquito en Venezuela, así que estuvimos compartiendo ese espacio allí, que será para otra instancia, para poder también comunicar. El mayor problema que tenemos en América Latina son los medios de comunicación, ¿no? Ante contextos que van avanzando de neofascismo. Así que en otro momento compartiremos esa experiencia y esa posibilidad de información concreta y real desde los propios pueblos. Abrazo grande y ahora vamos a invitar a nuestro querido amigo, hermano Milton Lasallac Fernández. Es abogado del pueblo panzaleo, de la nacionalidad quichua del Ecuador, licenciado en Educación Intercultural Bilingüe, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, máster en Ciencias Sociales en Mención Estudios Étnicos en Flaxo, Ecuador, doctor en Jurisprudencia de la República de la Universidad Central de Quito, fue secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, director jurídico y subsecretario de Políticas y Registro de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, coordinador general de la interculturalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asesor jurídico en la Asamblea Nacional y de la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente, especialista en asesoría jurídica y en organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, especialista en derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y además fue docente del Departamento de Capacitación de la Fundación Alemana Hans Seidel sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, presidente del Centro de Estudios Sociojurídicos del Instituto de Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas, y en la actualidad se está desarrollando como procurador de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Amantay Huasi. Muy bienvenido, hermano querido, es un placer poder contar también con tu voz, así que adelante. Tenés cerrado el micrófono. Ahí. Decía, muy buenas tardes en Argentina y muy buenos días en Ecuador, con todos y todas. Agradezco mucho al equipo de trabajo que ha hecho posible este tercer foro en educación intercultural, en homenaje a Osvaldo Bayer, periodista, escritor e historiador comprometido con las causas obreras y de los pueblos indígenas en Argentina. Un agradecimiento especial a Mirta Millán, una compañera entregada y comprometida con las luchas sociales, con su pueblo en búsqueda de la igualdad formal y material de su pueblo. También agradecer a todas y todos los compañeros que nos escuchan por este medio. Con Mirta Millán tuvimos la oportunidad de compartir la estancia acá en Quito, en la maestría que hacíamos en Flaxo. Bueno, la temática de discusión es la educación, el campo de lo jurídico y los saberes ancestrales. Tres pilares fundamentales para recuperar el paradigma de vida basada en el summa causae. Por décadas ha sido bandera de lucha para que estos derechos sean reconocidos en los marcos constitucionales y legales de los países hermanos. De hecho, gracias a la organización y al fortalecimiento del tejido social, de las organizaciones locales, provinciales y nacionales, se ha promovido históricas acciones colectivas que han dado origen al reconocimiento constitucional del derecho a la educación propia, al derecho a la jurisdicción propia y el reconocimiento y protección de los saberes ancestrales. En el Ecuador, como en toda América Latina, los conocimientos y saberes producidos por las nacionalidades y pueblos originarios han sido sometidos por el conocimiento científico de la sociedad dominante, como lo dijo muy bien nuestra compañera Paola Alvarado. Como dice Matos en su estudio sobre las universidades con enfoque intercultural del continente, la historia de América ha sido fuertemente marcada por la conquista y la colonización.
los conocimientos ancestrales, particularmente los relativos al campo de la salud, los colonizadores asociaban a la idea europea de brujería, pero también otros en diversos campos. La fundación de las nuevas repúblicas en el siglo XIX en ningún modo acabó estas condiciones. Estos nuevos estados continuaron muchas de estas prácticas y a través de sus políticas educativas y culturales desarrollaron imaginarios nacionales homogeneizantes, negadores de las diferencias. La educación, paradójicamente, ha sido uno de los principales mecanismos para la negación de estos conocimientos y saberes. De ahí que justamente una de las estrategias claves del movimiento indígena en el Ecuador y de las diversas organizaciones que luchan por la inclusión sociocultural sea la creación de procesos educativos propios que permitan poner sus conocimientos y saberes en diálogo equitativo con los conocimientos de la así llamada ciencia occidental. El desafío es crear una estrategia educativa que contribuya a la descolonización de la sociedad y del pensamiento y que responda a las realidades socioculturales de los pueblos y nacionalidades. El desafío es que la educación debe estar orientado a fomentar la conciencia crítica y la libertad, una educación emancipadora, siguiendo a Paulo Freire. Esta propuesta ha desarrollado desde el movimiento indígena, desde los movimientos sociales, y se ha venido gestándose desde finales de la década de los 70. En los 80 se logra el reconocimiento de la educación propia y se crea el sistema de educación intercultural bilingüe en el Ecuador. La constitución vigente del 2008, que hoy los grupos políticos y de poder que quieren dar de baja, reconoce el derecho colectivo a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Pese a que el sistema de educación bilingüe intercultural fue aprobado desde la década de los 80, no se logró tener un sistema integral completo, sino hasta en la secundaria, ¿no? Tal como dice la Constitución de la República. Recién en el año 2004, mediante ley, se crea la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Sin embargo, esta fue de carácter privada, contraria a los postulados políticos e ideológicos del movimiento indígena. Sin embargo, la universidad fue intervenida y cerrada porque no pasó las evaluaciones aplicadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación. Recién en el 2018 se logró reformar a la Ley Orgánica de Educación y se crea la universidad como carácter comunitaria y pública. La universidad es una institución de educación superior que a través de su propuesta educativa reconoce, valora, promueve y potencia los conocimientos, sabidurías de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, que son destinatarios prioritarios de este proyecto. Vale hacer hincapié que en el 2008 la Constitución reconoce también a los pueblos montubio y al pueblo afroecuatoriano como titulares de los derechos colectivos, ¿no? Su oferta académica está orientada a la construcción de ese Estado intercultural y plurinacional que reconoce la Constitución ecuatoriana. Esto es fundamental, ya lo dijo también la compañera Paula Alvarado, en el sentido de que Ecuador es pionero afortunado en el reconocimiento de carácter formal, ¿no? En la Constitución, de que el Estado sea considerado como un Estado intercultural y plurinacional y que el principio del summa causa y el principio de los pueblos andinos sea recogido constitucionalmente, ¿no? Entonces, esta universidad ofrece carreras importantes. Por ejemplo, tenemos la carrera de Pedagogías Interculturales y Educación, Lengua y Cultura, Agroecología y Soberanía Alimentaria,
turismo rural, sostenible e intercultural, gestión del desarrollo infantil, familiar y comunitario, economía social solidaria y comunitaria, comunicación comunitaria y nuevas tecnologías de la comunicación, saberes ancestrales en alimentación intercultural y comunitaria. También tenemos una carrera sobre la gestión comunitaria del agua. Aquí tenemos un desafío sumamente grande porque ustedes conocen que el agua cada vez más, no solamente en el Ecuador, sino en toda la región, es cada vez más escasa. Incluso estudiosos manifiestan que esto constituiría en una contienda regional, ¿no? Y finalmente, también ofrecemos la carrera de Derecho con enfoque de pluralismo jurídico. Esta tiene la finalidad de fortalecer el derecho al ejercicio de las facultades jurisdiccionales que tienen las autoridades de los pueblos y de las nacionalidades, ¿no? Sin embargo, este proyecto educativo de educación superior en la práctica tiene muchas trabas y limitaciones para cumplir con sus objetivos centrales. Uno de estos problemas centrales es que el aparato institucional y jurídico no responde al Estado intercultural y plurinacional como reza la Constitución de la República en el artículo 1. No ha cambiado en absoluto, sigue anclado al mismo modelo monocultural y excluyente, con el mismo sistema jurídico. Entonces, se vuelve bastante complicado implementar un modelo educativo distinto, un modelo educativo forjado desde los pueblos y las nacionalidades en un aparato de Estado que responde a ese mismo modelo anterior. Por lo tanto, la universidad se ve obligada a cumplir con todo el marco normativo establecido para cualquier otra universidad o escuela politécnica, ¿no? Debe cumplir con los mismos indicadores, con los mismos parámetros para la acreditación, por ejemplo, ¿no? Creemos que si no hay un cambio radical en las políticas y en la estructura institucional, lo intercultural, lo plurinacional, el summa causa y otros principios que recoge la Constitución de la República y que se ha desarrollado ya en una normativa secundaria en el caso del Ecuador, esto se queda solamente a nivel declarativo y, ¿por qué no decir también que es un tema folclórico también, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente estamos en un proceso de elaboración de un nuevo estatuto de la universidad. Entonces, este estatuto tiene que ser aprobado por el Consejo de Educación Superior. Y claro, en el momento en que revisábamos, por ejemplo, el proyecto del estatuto, decían que los sabios y las sabias, por ejemplo, no tenían que participar en el proceso para elegir a las autoridades de la universidad y tampoco pueden participar en el Consejo Superior Universitario, que es el órgano colegiado superior de la universidad, donde se define políticas de educación de la universidad, entre otros, ¿no? Entonces, claro, para estas personas que están al frente de estas instituciones que ejercen el control, no, o sea, siguen manteniéndose en el mismo modelo anterior. Conocemos que no solamente la Constitución, sino también los instrumentos internacionales reconoce el derecho, por ejemplo, a los saberes ancestrales, a la educación, etcétera, ¿no? Y es más, la misma ley, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, por ejemplo, reconoce para el caso de las universidades comunitarias la conformación de un cuerpo colegiado de sabios y sabias. Sin embargo, esta observación, por ejemplo, mejor dicho, esto fue observado por el Consejo de Educación Superior y, claro, estamos entrabados en este problema.
pues claro, tenemos que llevar esto a la Procuraduría General del Estado para que la Procuraduría absuelva la consulta que estamos preparando, ¿no? Entonces vemos cómo en vez de que haya un desarrollo progresivo de los derechos, lastimosamente estamos viendo que hay una situación de regresión, ¿no? Y no solamente en eso, en el caso de la educación superior de pueblos y nacionalidades, sino también en otros aspectos, como por ejemplo la consulta previa, libre e informada, que lo quieren bajar igual en la Asamblea Nacional. Estamos, por ejemplo, también en un proceso de aprobación del reglamento del régimen disciplinario de la universidad y tenemos una limitación muy fuerte porque la universidad, al ser una universidad pública, por más que diga que es de los pueblos y nacionalidades y que es de carácter comunitario, ¿no? No es un sujeto de derechos colectivos, porque de acuerdo al artículo 57 de la Constitución nuestra, dice que quienes son los sujetos de derechos colectivos son exclusivamente comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero no la universidad de pueblos y nacionalidades. Entonces estamos en este dilema de que no podemos ejercer, por ejemplo, no podemos implementar mecanismos para solución de conflictos que se dé dentro de la universidad, aplicando, por ejemplo, el derecho de los pueblos y de las nacionalidades, ¿no? Una de las estrategias, entonces, es estamos pensando en elaborar un proyecto de ley para que las universidades comunitarias y gestionar que a través de los legisladores de nuestro movimiento, Pachakutik, el movimiento Pachakutik es una organización política que nace del movimiento indígena. Sin embargo, apenas quedan 2 de los 9 asambleístas, ¿no?, que están alineados a la política del movimiento indígena. Lastimosamente, 7 de ellos han formado parte o se han unido al partido de gobierno, ¿no?, dando las espaldas a los pueblos y las nacionalidades quienes en sus territorios, en sus espacios, fueron designados para que sean candidatos. Entonces, respecto al tratamiento formal de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente sobre el reconocimiento y la protección de saberes ancestrales, el Ecuador tiene mucha similitud con los países de la región, sobre todo en el ámbito de los instrumentos internacionales, ¿no? El Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, entre otros. En este caso, la Constitución reconoce y garantiza el derecho a mantener y proteger, desarrollar los conocimientos colectivos, las ciencias, las tecnologías y los conocimientos ancestrales. Y se crea también mediante una ley orgánica de economía de conocimientos, se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en la cual está integrado también las comunidades, los pueblos y las nacionalidades a través de sus aportes en el ámbito de los saberes, ¿no? Se reconocen los derechos colectivos de los legítimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales. Estos derechos son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Y la protección de estos derechos, dice la normativa, que se hará de acuerdo a las propias costumbres, instituciones y prácticas culturales. Como vemos en el caso del Ecuador, a nivel formal, a nivel normativo y constitucional, hay un desarrollo importante. También hay un desarrollo muy importante a través de la Corte Constitucional en los fallos que ha emitido respecto al ejercicio del derecho propio de los pueblos y nacionalidades. Pero claro, dada la coyuntura política que está viviendo el Ecuador, hay un temor de que estos derechos sean restringidos. Ahora mismo se está planteando adoptar una nueva constitución
Entonces, claro, está en riesgo algunos derechos que han sido ganados y han sido también ya desarrollados en las normas secundarias. Eso, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por la atención, compañera Mirta. Muchísimas gracias, querido hermano Milton. La verdad que nos has mostrado un pantallazo profundo de lo que está sucediendo en Ecuador. Hemos escuchado también a Gilma con la situación en Panamá y a Paula desde lo que significa nuestro contexto más actual en relación a Argentina. El denominador común que tenemos en la región es el avance del sector de la derecha, sectores neofascistas, que van contra todo tipo de derechos y fundamentalmente agradecerles a ustedes porque han sido potentes las exposiciones, han sido muy claras y nos aportan elementos fundamentales para poder relacionar este contexto más regional y global, pero también entenderlo dentro de nuestras realidades cercanas como la de nuestro país. Así que muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Sabemos que hay diferencia de horario, por lo cual agradecemos muchísimo, porque los tres ponentes están fuera del país, por lo cual es doble el mérito. Así que gracias. Y queremos agradecer a Inés y al equipo que esté ahí con toda la parte técnica, muchísimas gracias. Gracias al equipo de hermanos y hermanas que hacen posible este panel también, que han estado totalmente pendientes de cada detalle. Y los y las invitamos ahora, en un rato, a las 15 horas, a retomar para pensar todo lo que se habló acá, la exposición que se dio, para trabajarlo en el taller denominado La relación de los reclamos y recuperación de territorios, lo jurídico, lo estatal y la construcción de una justicia pedagógica intercultural. Ese va a ser el desafío para trabajar a posterior. Y bueno, nuevamente agradecerte, Paula, compañera de cátedra, agradecerle al Milton, que en algún momento compartimos esa maestría maravillosa en Ecuador, y a Gilma esos días maravillosos en Venezuela como observadoras internacionales. Así que nos queda un gran reto para construir. Esto tiene que ver con tejernos permanentemente juntos y juntas. No hay forma de pensarnos más como individuos separados y fragmentados. Entonces quedamos, sí, totalmente pendientes de lo que pasa en Panamá, nuestra solidaridad profunda al pueblo de Panamá, a los hermanos y hermanas indígenas, a los afrodescendientes que están luchando, y hemos conocido el territorio y hemos visto toda esa masacre de la invasión norteamericana en Panamá, por lo cual abrazamos y quedamos pendientes de esa realidad, al igual que el Ecuador, que han pasado momentos muy, muy duros. Así que gracias, querido Milton, gracias, Paula, y gracias, Gilma. Nos vemos en un rato. Ah, perdón, antes que se vayan. Vamos a sacar una fotito, todos juntos y juntas. Y vamos a retomar, ahí veo que está también el querido Álvaro Guaymás, un reconocido luchador comprometido en la educación intercultural, que nos proporcionaba otros datos que lo vamos a charlar a posterior en el taller. Les pedimos que abran sus cámaras las que puedan, y nos sacamos una foto general. Ahí le vamos a pedir a las hermanas que nos ayuden también a poder captar. Si pueden abrir un ratito la cámara, les agradecemos, así no salen solo los nombres, ¿sí? Ahí se nos fue Gilma, me parece, o yo no la veo. Bueno, gracias, Milton, que ahí lo estoy viendo, y estoy viendo que estaba Paula también. Bueno, ahí sacamos la foto, gracias. Nos vemos. Chao, chao.